Continuamos con Manu Barreiro aquí en Por la Escuadra, charlando un poco con el delantero del Club Deportivo Lugo. Manu, firmas 3 años con la entidad albivernella, ¿te ves retirándote aquí en el Ángel Carro? Bueno, no lo sé, porque bueno, esto del fútbol como decía antes, un día para otro cambia, pero está claro que he firmado un contrato largo, ya tengo 32 años y bueno, mi intención es quedarme aquí los máximos años posibles. Tienes una trayectoria en el fútbol, no solo gallego, sino en el fútbol español muy larga. Has estado creo que en 12 equipos, en el fútbol gallego has estado en equipos como el Racing de Ferrol, como el Pontevedra, como el Cerceda, equipos que tienen una gran trayectoria. ¿Cómo se convive con tanto cambio, con tantos equipos que tienes en la mochila? Bueno, difícil. Sobre todo los cambios son complicados porque te vas a ciudades nuevas y bueno, aquí no tanto, porque al final bueno, cuando estaba en Pontevedra vivía en Santiago, vivía en casa, bueno, era mucho más joven, pero cuando estás fuera son muchos cambios, mover a familia, mover muchísimas cosas y es complicado. Pero bueno, la verdad que bueno, son experiencias que te quedan ahí y para un futuro a mí me han servido de mucho y bueno, ahora sí que es cierto que llevo, pues mira, 3 años en Alavés, 3 en Nastic y bueno, un poco más asentado en los sitios en los que he estado. Como comentábamos antes, has estado en equipos de gran tradición en el fútbol gallego, como el Racing de Ferrol, como el Pontevedra. ¿Te queda una espinita clavada a lo mejor en algún otro equipo que hayas querido estar aquí en la comunidad? Pues no te sé decir, igual a nivel profesional a lo mejor, como ha sido el equipo de mi ciudad, el Compostela, a lo mejor sí que he jugado en categorías inferiores, pero bueno, quizá por ser el equipo de mi ciudad, no por no por algo especial. Sí que es verdad que el Lugo también lo tenía ahí, como siempre se hablaba todos los veranos, que podría venir y tal, pero bueno, no te creas que tengo un equipo ahí para el Compost, quizá por cercanía y porque es mi ciudad. Y entre todos esos equipos también coincidiste con Pepe Bordalás en el Alavés, que fue además un año de muchísimo éxito. Sí. ¿Cómo fue aquella temporada del ascenso? Supongo que te guardarás un grandísimo recuerdo, ¿no? Sí, fue un año perfecto desde el principio. La verdad que el míster muy exigente, nos pedía muchísimo a todos y porque sabía que podíamos dar. Era un equipo que quizá no estaba hecho para pelear ni incluso por los playoffs, pero bueno, desde el principio salió todo bien y fue un año casi perfecto desde el inicio. Bueno, un técnico que ahora está mucho de moda y en boca de todos, porque yo no sé si os confesó, no sé, la técnica o la fórmula del elixir de la juventud, porque está, que parece otro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que este año lleva ya 2-3 años de que te coge el Getafe, que lo coge en segunda división, que lo coge casi en descenso y lo sube. Él tiene mucho carisma, sabe llevar muy bien al jugador, es muy exigente con la plantilla, porque a los que pueden dar sabe que le tiene que exigir muchísimo y cuando las cosas van bien es un buen personaje. Dentro de esa amplia trayectoria, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Bueno, quizá me quedaría con el primer año del Alavés. Llego de Ferrol, de hacer dos muy buenas temporadas, que metí goles y subimos a Segunda B, luego hacemos un playoff a Segunda A. Y el Alavés fue un poco el que me dio la oportunidad de otra vez estar en el fútbol profesional, ¿no? Porque bueno, había estado hace muchísimos años en el Cádiz, pero muy joven, y el Alavés fue el que me dio esa oportunidad y bueno, el primer año personalmente creo que me salió muy bien porque venía de Segunda B y era el primero en Segunda después de la época de Cádiz. Y hice goles, jugué bastante y la verdad que fue todo muy bien. Quizás uno de los peores momentos pudo ser aquella experiencia en el Xerez Industrial, donde hubo impagos y ¿cómo fue aquello? Sí, eso sí que fue un año, bueno, medio año, porque nos dieron la carta de libertad porque no nos pagaron nada en esos 6 meses. Y luego en Zamora tampoco estuve muy bien y bueno, quizá ese año en general fue uno de los más
más duros. ¿Cómo uno convive con una situación como esa, donde no te pagan en 5 meses? Pues difícil porque tú sí tienes que seguir afrontando los pagos de alquiler. Pues, por ejemplo, en Jerez me pasaba que, bueno, porque has jugado en muchos sitios y tienes algo de ahorro, si no, pues tienes que pedir a tu familia ayuda porque, bueno, al final el propietario del piso y eso no espera, ¿no? Y son momentos muy duros, difíciles, pero bueno, creo que de todo se aprende y también fue una época de mucho aprendizaje para mí. Y cuando te das, bueno, pues de bruces con esa realidad, que bueno, pues una realidad que nadie desea, pero que puede existir, no sé si te da la sensación que igual, pues tú en tu caso, que sales de la cantera del Real Madrid, pues no valoras lo que tienes, digamos, hasta que llega una de estas situaciones. Sí, a mí me pasó un poco, ¿no?, de estar con 19 años en el Cádiz en segunda a darte un poco con la realidad, después de ir a Jerez y no me pagaban, y luego un poco toqué la tercera división, o sea, lo ves todo muy cerca y de repente a los 2 años estás en tercera división, como me pasó a mí, ¿no? Y bueno, lo que te decía, creo que sirvió de aprendizaje, de experiencia y bueno, a mí eso me formó mucho, sobre todo como persona. A lo mejor casos como el de Jaime Mata, ¿no?, que es un poco una trayectoria, podría ser parecida a la tuya, es a lo mejor un acicate para gente que a lo mejor vea que puede llegar arriba. Sí, yo me veo muy reflejado en él, quizá salvando las distancias, que yo sí que estuve en una cantera, como él decía, que nunca ha estado en una cantera de las grandes y tal, pero yo, bueno, después del Cádiz, que toco segunda B, juego en tercera, Pontevedra tercera, Racing de Ferrol tercera, y porque haces un buen año y subes con ese equipo, y al siguiente también metí muchos goles y te metes otra vez ahí en la dinámica del fútbol profesional, pero es muy complicado y sí que es cierto que siempre hay segundas oportunidades y bueno, se está viendo en Jaime, por ejemplo, ahora, que hace nada estaba en el Lleida en segunda B y casi ni jugaba, o sea que bueno, para los chavales que a lo mejor han tenido un batacazo con 20, 22 años, que siempre hay una segunda oportunidad. Hablando un poco de la actualidad del Lugo, esta semana toca el Albacete, juega el Extremadura con el Reus, con lo cual sumará esos 3 puntos. A lo mejor ganar al Albacete sería una buena medida para mantener esos 5 puntos de ventaja, que en la zona baja es una distancia considerable. Sí, creo que bueno, nosotros, independientemente de los resultados de otros partidos, evidentemente esta semana el Extremadura va a sumar 3 puntos, lógicamente, y creo que nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer y en casa hacernos fuerte, que es donde más puntos hemos sacado y donde los rivales vienen y saben que va a ser un partido complicado. Contra Albacete va a ser un partido muy duro, un buen rival, buen equipo, que está en una muy buena dinámica arriba y bueno, creo que lo podemos hacer fuera, y en casa estamos obligados a hacer buenos partidos y a ganar todos los que podamos. Y ya para finalizar, Manu, reto personal marcar en este partido en casa. Sí, claro, hombre. A ver, siempre que se coge una rachita buena para los delanteros es muy bueno y gratificante, y bueno, esperemos que este gol de esta última semana sea el primero de muchos. Y esperemos que en ese partido ante el Albacete hablemos entonces de una victoria. Gracias, Manu Barreiro. Muy bien, gracias a vosotros. Continuamos nosotros en Por la Escuadra, eso sí, tertuleando y hablando sobre el partido que jugó el Lugo en Cádiz y el que jugará este fin de semana en casa ante el Albacete.